con el patrocinio de Calzado Pecas. Muy pero muy buena tarde a todos los amigos televidentes de Magazine Luz Verde 3. Nos encontramos hoy cumpliendo la cita con el civismo, cumpliendo la cita con la ciudad. Hemos empezado este ciclo de conversatorios. Hoy vamos a estar con el exconcejal, el representante a la Cámara, el directivo sindical del SENA y amigo de este programa periodístico, Wilson Arias. Doctor Wilson Arias, bienvenido a Luz Verde 3. Bueno, muchas gracias, Diego, a ti y a tu amable audiencia, un saludo muy afectuoso. Bueno, ha sonado la campana y ha empezado la carrera para llegar al primer cargo de la municipalidad. Antes de meternos en los temas gruesos, ¿cómo ve usted el ambiente político y de todos los que hay, quienes creen usted que vayan a ser sus rivales directos? Porque estamos convencidos que usted va a ir hasta el final. Sí, el Polo Democrático Alternativo tiene la decisión de ir hasta el final, se ha reunido estatutariamente, legalmente, tantas veces como ha sido necesario en sus instancias de dirección y ha tenido una definición clara. En razón de motivos programáticos muy fundamentales, el Polo quiere ofrecer una oportunidad a los caleños que sea distinta y alternativa, auténticamente alternativa, no basta con denominarse independiente cuando se tienen las chequeras llenas de compromisos, pero además con grandes capitales, ¿no? Tenemos que brindarle una posibilidad a la ciudad que vaya más allá de los grandes negocios. Rodrigo Guerrero está cerrando desesperadamente negocios. Esta semana ha anunciado sacar transportadores porque quiere cerrar negocios. Está el cable submarino, está el tema del Jarillón con grandes inversiones, el proyecto de Ciudad Paraíso que es desalojo y exclusión. De modo que el Polo tiene mucho que decirle a la ciudad en relación con estos temas y hay una posición bastante distinta de otras que conocemos en la escena pública, de modo que lo del Polo no quepa duda, el Polo va a ir hasta el final. Y particularmente Wilson Arias, a quien conocen por tener posturas serias, va a ir hasta el final. Lo otro es, digamos, la cosa política en general, y son las diversas candidaturas. Es posible que la ciudad de Cali se reduzca de manera importante el número de candidatos, desde luego no pueden ser 28, no hay más de 6 o 7 denominaciones posibles en la ciudad de Cali, de modo que ese es un horizonte, amén de quienes logren inscribir por firmas, y de quienes pretenden inscribir con firmas, no hay chequera que aguante tanto. No es verdad que haya movimientos políticos recogiendo firmas. Empecemos por decir que lo que se presenta como una recolección de firmas de un movimiento político es el nombre que pone alguien en un estandarte y el pago que hace de quienes no son voluntarios, sino pagos por grandes chequeras, y dependiendo del volumen de capital que logren acopiar y de cuántas personas logren contratar y de cuántas firmas logren llevar, a veces de manera no muy santa. Recuerde usted que alguien hizo firmar hasta difuntos. Se someten a un procedimiento en el cual una chequera grande representa, hace un trámite electoral, un trámite sencillo de recolección de firmas y postula como si fuera movimiento lo que no lo es. Esa suma es posible que esté aproximando unos 6 candidatos, de modo que quien está en la escena es posible que se sobren 22. Cuando se reduzca a esos 6 candidatos o 7 o los que sean, creo que la arena política va a estar mucho más consolidada y va a ser mucho más visible las tesis, porque ahora no se ven tesis, agrego. Aún quienes están recogiendo firmas, Diego, se están vendiendo como si fueran un dentrífico. No son las ideas, como se vende un jabón, es la pose, el apellido. Alguien acudió inclusive a unos ángeles en una publicidad y los ángeles tienen cintura en esa publicidad. Esto es una vergüenza lo que está ocurriendo. Un ángel light. Un ángel light, es decir, no, pero además, digo, aparte de la hilaridad que puede producirnos, una imagen de un supuesto ángel que tiene alas detrás de un candidato y el ángel tiene cintura. Mire, tuve la oportunidad de ver ese video y quiero contarles que es una ofensa a la inteligencia del pueblo caleño. Primero, es creernos estúpidos a todos, y estúpidos no somos. Segundo, es una edición mal hecha, es una edición que la hace alguien que medio maneja Adobe Premiere. Pero además, ¿sabes una cosa que me parece muy, muy delicada? Es una especie de abuso de la fe de la gente. Bueno, y el señor no salió a decir nunca
que él no tenía nada que ver allí. ¿Hubo algún comunicado? ¿Usted como candidato? No, al parecer quienes presentan Mutis por el testimonio, que ahorita testimonios son trabajadores de la compañía que hace el video. Es decir, lo que ha trascendido es que pusieron al camarógrafo, a la secretaria, a las personas que laboran a presentar como testimonios diciendo pues que qué hermosura un hombre rodeado de ángeles de madera tan carismática de cara a una elección. Es decir, es un abuso de figuras que no tienen que ver con lo programático. Le tengo la perla a usted, Wilson, y a ustedes, amigos televidentes, que ya pueden empezar a discar nuestros números telefónicos para que directamente interactúen con el candidato a la alcaldía, Wilson Arias. Hay otro candidato muy joven, él, que está ofreciendo como principal punto de su gobierno que el América vuelva a la A. Y que el Cali y el América ganen campeonatos. Y podría seguir, digamos, con alusiones similares que de una parte ofenden, es verdad, la inteligencia, pero que además creo que están declarando una especie de crisis de la democracia. Esto es mucho más de fondo. No solamente es la ausencia de tesis, es que pueden hacer y deshacer porque hay grandes capitales detrás de él. ¿Cuánto cuesta entregar por montones en las unidades residenciales un calendario de las características que tú mencionas con una promesa absolutamente demagógica, llevar al Cali, al América a distintas instancias como si fuera director técnico? A no ser que el alcalde vaya a ir a jugar allá como si fuera goleador. Pero bueno, esto de verdad que yo sé que en las casas la gente esto le puede producir risa y uno merece tener una oportunidad de ir. Hay tiempo para el humor, pero más allá del tiempo para el humor es la tragedia de la alcaldía no es humor. La tragedia de lo que estamos diciendo. Y quiero agregar algo que me llama preocupación, Diego, ya que me preguntas por este tema general. La Constitución política dice, como debe decirlo toda democracia, que se respete, que cualquier ciudadano puede elegir y ser elegido. Artículo 40 de nuestra Constitución. No es verdad. Solamente puede ser elegido quien tenga centenares de millones de pesos en el bolsillo que resista una campaña de esa naturaleza. Mira, acaba de pasar el Congreso del Polo. Intenté poner unas pocas vallas para promocionar el evento. Me cobran 6 millones de pesos por mes por cada valla, más la tela, otro millón y pico. Quien tenga 7 millones, 6 mensuales y uno de entrada, puede hacer una campaña por varios meses. Hay candidatos que tuvieron durante largos meses, mucho antes de que inicie la campaña, y no sé por la intervención que se hubo, todavía las tendrían. Se disputan poner varias vallas, tantas como se les permitan, decenas de vallas durante largos meses. Es decir, si una persona pone 10 vallas durante 10 meses, ¿cuánto cuesta? Hablamos de 7 millones, son 75 millones. 700 millones. 700. Porque cada una tendría 10 meses, pero por 10 vallas. Solamente 10 vallas y ponen muchas más de 10. Listo. Digo esto para decir, es la presión del gran capital que finalmente es el que la termina imponiendo, y agréguele a las vallas, agréguele lo que distribuyen en la calle, la gente que pagan, que el aval, son cifras astronómicas, de modo que, perdóname, no es verdad que cualquier colombiano pueda ser candidato. No es verdad. Si no tiene una chequera extensa detrás de sí, no puede ser candidato. Y está diciéndolo a alguien que no tiene una chequera extensa. Bueno, vamos a hacer la parte más importante de nuestro magazine, la participación con nuestros televidentes. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a Luz Verde 3. Le habla Urbano Marulanda, de la Comuna 6. Señor Urbano, ¿cómo le va? Bien, gracias. Bienvenido a Luz Verde 3. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, candidato Wilson Arias? Bien, Urbano, un saludo muy cálido a usted y a toda su familia. Yo le quería hacer esta preguntita, señor Wilson Arias. Llegando usted a la alcaldía, le pediría a la Universidad del Valle y al Cali y a la América que volvieran otra vez a abrir la tribuna de Gorriones, que tanto esperan los chicos de 8 años, que no tienen con qué comprar una boleta. Esa es mi pregunta. Bueno, gracias, señor Urbano. Hace algún tiempo, cuando el fútbol era mirado como un deporte, no como una empresa lucrativa, en los estadios había una puerta que se denominaba Gorriones. Entonces, si usted era menor al tamaño de la puerta, podía entrar sin pagar. Eso lo quitaron. Entonces, el televidente pide que usted intervenga como alcalde para que esa puerta vuelva a ser abierta a los niños, para crear un hábito de ir a ver fútbol. Bueno, no, yo no quiero, Urbano, y le agradezco mucho su interés en esta preocupación, y me interesa mucho lo que usted está diciendo. No quiero improvisar un programa de televisión, me parece serio. Suelen hacerlo todo el mundo, y no solamente presentarse como sabiendo, sino como que todo lo resuelve inmediatamente y todo con un sí. Pero sí quiero decirle, Urbano,
que me ha sonado mucho escuchando la explicación. No lo había tenido en cuenta, no lo había pensado, debo reconocerlo, tendría yo que pensarlo y seguramente pedir un concepto técnico, pero me atrae mucho por lo siguiente, Urbano. En el barrio nosotros entrábamos por gorriones y recuerdo el esfuerzo que uno hacía por intentar, bueno, no todos, realmente era un grupo del barrio que lo intentaba hacer, y el esfuerzo que uno hacía siempre por cazar por la medida este niño. Y es verdad, era una buena forma medio encogida. Claro, uno con la rodilla encogida o tratando como de caminar como no se debe para tratar de pasar, desde luego ya después era inexorable. Pero no, Urbano, más que pretender aquí una respuesta inmediatista, le agradezco mucho la sugerencia, me parece muy simpática, pero además creo que es algo así como una especie de democratización de oportunidades para segmentos poblacionales. Bueno, candidato, le doy una pista. El estadio es del municipio. Claro. Y todo evento público tiene que tener una parte de responsabilidad social. Sería hacer la gestión por ese lado. Televidente, ¿tiene usted a Wilson Arias para que converse con él? Me interesa mucho y seguiré atento y le agradezco, Urbano. Televidente, buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, la escucha el candidato. Mucho gusto. Wilson, ¿cómo has estado? Si me conoces la voz, a ver. Bien, muchas gracias. Donde estoy, ahora por eso tuve que pedir que me repitieran, no escucho muy bien, pero bueno, no, un saludo muy cálido. No me ponga a adivinar la voz porque aquí no se escucha muy bien. Bueno, mi señora, por favor, bájele volumen al televisor. Sí, a ver, un poco... Wilson, si llegara a ser alcalde, los colombianos y nosotros los caleños, como usted bien lo sabe, tenemos 4 necesidades básicas primarias que deben de ser gratuitas y no son gratuitas, como la salud, la educación, la vivienda y el empleo. Pero ¿por cuál de estas trabajaría más usted a nivel social de la comunidad? Pregunta con cuál de ellas trabajaríamos más. Sí. Bueno, no, muchas gracias y de nuevo le reitero mi amistad y mi saludo. Pues yo creo que todas son igualmente importantes y como usted lo ha mencionado, se trata de necesidades básicas que requieren desde luego la correspondiente atención estatal. Cualquiera, privar a la ciudadanía de cualquiera de ellas pues resulta no solamente poco razonable, sino atentatorio de derechos fundamentales, de modo que corresponde a un alcalde responder a esos, digamos, voy a tratar de explicarlo un poco más, al núcleo de derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales destacan varios de ellos, muchos fundamentales, y agrego yo otros muy importantes dentro de ese concierto, los que tienen que ver con los servicios públicos domiciliarios. La suma de todos ellos es, digamos, la forma como el Estado, y a través del municipio, ofrece condiciones para que la ciudadanía, algo así como, acceda a los beneficios de la civilización. Es muy importante atenderlos todos, yo no me atrevo, digo, cada uno tiene su prioridad. Para ir un poquito más allá seguramente y no dejar una respuesta tan general, respondiendo que sí, desde luego estoy atento y presto, ya tendremos ocasión de profundizar en algunos de ellos, pero creo que más allá de la prédica que hay que ofrecer a la gente, si usted le pregunta a un candidato, todos le dicen que eso hay que ofrecerlo, y algunos inclusive a sabiendas de que no tienen tal intención. Por eso le digo tanto a la gente, miren la trayectoria de los candidatos y no solo lo que prometan en campaña, para empezar un poco a precisar, a darle ángulo a lo que me está diciendo. Cualquier candidato le dirá, estoy muy preocupado por eso, pero la posibilidad de que le responda ciertamente hay que mirarlo en su trayectoria, porque no todos han honrado sus promesas y no todos han estado interesados. Y creo yo, hay que ser coherente con lo que se ha hecho, lo que se está prometiendo y saber qué se puede cumplir. Y el elector, cuando se enfrenta a un candidato que promete, no debe preguntarle, ¿usted va a cumplir? Debe mirar la trayectoria de ese candidato que ha hecho en la vida pública para ver si se ha cumplido sus promesas. Bien, y agrego, lo importante también es mirar las fuentes de financiación. Nosotros hemos planteado la importancia de convertir empresas municipales en un motor de desarrollo económico, de crecimiento económico y también de inclusión social. Bueno, muy bien. Voy a pedirle a los televidentes, sé que los teléfonos están a punto de estallar. Vamos a hacer la pregunta concreta para que haya espacio de que el doctor Wilson Arias vaya dando todas las soluciones. Televidente, bienvenido. ¿Aló? Bienvenido, Wilson lo escucha, sí. Bueno, muy buenas noches. Mi pregunta es sobre la inversión
en Cali, cómo lograr pues, como posicionar a Cali como un lugar atractivo a la inversión. Sabemos que es fundamental para promover la dinámica económica en la ciudad. En nuestro caso sabemos que Barranquilla, Bogotá están concentradas la mayoría de las posiciones de inversión, pero aquí nos estamos quedando un poquito atrasados en eso. ¿Cómo mejorar las condiciones a nivel de política, digamos, pública para atraerla y lograr desarrollo? Gracias. Bueno, muchas gracias. Tal vez la respuesta más ordenada sea decir lo siguiente: la ciudad de Cali puede ofrecer, digamos, de acuerdo con sus factores, adecuaciones al respecto. Uno de ellos, por ejemplo, en materia de talento humano. Algunos llaman capital humano, yo prefiero decir talento humano, referirlo de esa manera, y es las capacidades que sus gentes y sus talentos, sus formaciones, su oferta académica, su oferta de capacitación puede hacer en las personas que puedan acompañar estos procesos. Creo que en este momento estamos en la posibilidad de aprovechar o de mejor de modificar la oportunidad que ha sido presentada como Alianza del Pacífico y asociatividad municipal, con la finalidad de que no solamente esté enderezada a lograr que se reditúen los grandes capitales, sino que también tenga redistribución sobre las gentes, es decir, que esté acompañada de inversión social y posibilidades redistributivas. Para que llegue la inversión, entonces habría que dotar al espacio municipal y a la asociatividad municipal, hoy denominada G11, de condiciones, de plataformas de servicios que permitan a esos sectores llegar a aprovechar estas oportunidades y que ello reditúe no solamente en mayor empleo, sino también en mayor dinámica económica y redistribución del ingreso. Bueno, Wilson, yo también tengo aquí la oportunidad de hacer mi pregunta. Cali es una ciudad que ha sido construida para el concepto de este servidor al contrario. Lo normal es que esté la boca y después esté el ano. Pareciera ser que Cali primero tiene el ano y después la boca, es decir, botamos las aguas al río Cauca sucias y más abajo las tomamos para tener que invertir más en purificarlas. Se han vendido unas tesis como la PETAR, ¿sí? que iban a hacer el tratamiento de estas aguas residuales. ¿Qué solución, entendiendo de que el mundo en pocos años no va a estar peleando por petróleo sino por agua, qué solución visualiza usted para que Cali tenga garantizado el líquido vital que es el agua? Diego, yo quiero explicarle a la población porque Diego está aquí en una preocupación conmigo sobre el tema de las respuestas y me ha pedido que tratemos de tener consideración con el tema del tiempo, pero te quiero plantear la cosa de esta manera. Creo que el tema del agua requiere, digamos, una reflexión central. Histórica. Se trata, lo que proponemos nosotros es el reordenamiento de la ciudad en función del agua. ¿Qué significa eso? Estar atento no solamente, digamos, al abastecimiento del agua para utilización humana, que es lo más inmediato que hoy se discute, sino también las fuentes del agua, desde inclusive sus estrellas hídricas, la principal de ellas en el macizo colombiano, que es donde surten nuestros ríos. El aprovechamiento y mantenimiento de sus cuencas como segundo aspecto, y ya para el caso de la ciudad de Cali, la posibilidad de garantizar agua a varias décadas. Hay dos alternativas discutidas hasta ahora. Uno, el que tiene que ver con traer el agua del Pacífico, y dos, la que pretende traer agua desde el Cauca, desde Jamundí, el aprovechamiento del río Timba y otras posibilidades. Esas dos alternativas son muy costosas y tienen altísimos impactos ambientales. Hay una tercera que no ha sido estudiada lamentablemente. Hace tiempo el SINARA propuso a la municipalidad algo que ya viene presentándose en países europeos, en ciudades europeas, y es la filtración del lecho del río Cauca. En otras partes son otros ríos, en este caso el más importante nuestro, el río Cauca. Diego, después de las corrientes superficiales de agua abajo, del lecho pedregoso y arenoso, hay otras corrientes que son aprovechables. Tú recuerdas, Diego, uno hacía un huequito en la arena de un río y se le llenaba de agua. Esa experiencia multiplicada ya tiene protocolos y desarrollos científico-técnicos que permiten aprovechar. Se dice que para el caso del río Cauca pueden ser más de 4 metros cúbicos, que serían muy importantes para la ciudad. En lugar de hacer esas inversiones astronómicas y de altísimos impactos ambientales, esta alternativa fue
presentada anteriormente y la municipalidad no le ha prestado atención, al punto que hoy el alcalde, presionado por mi sugerencia, yo he estado insistiendo en esta campaña, en este tema, parece que es un tema muy central, muy importante para Cali, y me parece, voy a utilizar un término un poco fuerte, me parece casi criminal no haberlo evaluado. Después de muchos años, una alternativa mucho más barata. Hoy el alcalde dice que lo va a hacer, pero no tiene estudios. El próximo alcalde deberá completar los estudios rápidamente para que se dé esa oportunidad. Y agrego más, además del abastecimiento del agua para el consumo humano, digo, reordenar la ciudad en función del agua es también pensar en los SUDS. ¿Qué son los SUDS? Son los sistemas urbanos de drenaje sustentable, sostenible, porque con el cambio climático hay grandes precipitaciones de agua y las ciudades son verdaderos impermeables generales gigantescos por el pavimento. En Europa se está inclusive levantando el pavimento, creando lo que llaman suelos porosos y creando procedimientos mediante los cuales, en lugar de tener esas autopistas de agua que son los drenajes que tenemos hoy pavimentados, son filtraciones, lugares que tienen flora, que tienen adecuaciones para que el agua se filtre y sea utilizable fácilmente para el consumo humano. Esas alternativas se están utilizando en Europa, en los Estados Unidos y en la ciudad de Cali, deben implementarse por responsabilidad con la especie humana, pero también para un mejor aprovechamiento del agua. Y termino con una iniciativa de las muchas que podrían darse, ya no solamente los anteriores, sino también el tema de las aguas servidas. ¿De qué manera las aguas servidas son tratadas? No a través de petares, que son mucho más costosas, sino a través de un sistema de lagunas que permiten su oxidación y su aprovechamiento. A través de bacterias se descompone. Eso lo hace el mismo medio ambiente. Sí, el medio ambiente, digamos, y hay, digamos, biodegradación administrada, si se quiere, desde el factor humano. Bueno, hay procedimientos ya inventados. Esa posibilidad de esas lagunas, esa posibilidad de recoger esas aguas en unos ductos paralelos al canal CBC, es una posibilidad técnicamente mucho menos costosa que las anteriores. Y termino con lo siguiente, Diego. ¿Cuál es la razón por la cual estas iniciativas no se atienden, Diego? Respuesta: que la ciudadanía lo indague. Son mucho más económicas. Yo lanzo una hipótesis. ¿No será que aceptar estas propuestas perturba algunos grandes negocios calculados y acariciados desde ese tiempo? Es decir, ¿no será que a algunos concejales y constructores de esas obras de drenaje no le conviene un sistema distinto que pueda ser más amigable con el medio ambiente, pero menos costoso? Son preguntas que se quedan sin respuesta desde la administración. Wilson, dos favores. El primero, cuando hable el alcalde que llegue, no hable en tercera persona, que tiene que estar convencido de que va a ser usted, entonces diga cuando yo llegue. Y el segundo, los grandes empresarios, no solo del país, sino de todo el globo terráqueo, tienen que entender que la plata no se come. Ellos no hacen nada acumulando grandes cantidades de dinero en los bancos mundiales si sus nietos, sus bisnietos no van a tener un planeta sano donde disfrutarlo. Televidente, buena tarde. Televidente, bienvenido a Luz Verde 3, bajémosle al televisor, por favor. Bueno, se cayó la llamada, lamentablemente. Hay otro tema muy importante para la ciudad en este momento. Agua, ya tiene usted esa visión clara. Recibe una papa caliente el 1 de enero del 2016. Y es cómo la gente se va a desplazar de su lugar de origen a su lugar de destino. Sistema de transporte colapsado, piratería disparada, vías reducidas por el sistema. ¿Qué ha pensado usted en todo esto? Y a esto le debemos sumar pues que se diezmó la capacidad, el talento humano de los agentes de tránsito. ¿Qué haría usted en este aspecto? Bueno, respuestas para poder inferir, planteamientos para inferir respuestas. ¿Por qué hay piratería? Porque hay una demanda insatisfecha. Se para en la calle, no encuentra transporte, el pirata le ofrece una mejor alternativa. Por más que sigan metiéndole el ESMAD, va a ser imposible combatir la piratería. Es decir, el modo de combatir la piratería, la denominada piratería o el transporte informal, no puede ser solamente la represión. Es muy importante que haya una oferta pública, pero no hay oferta pública porque el sistema masivo, que es el principal que se ha pretendido, se ha venido imponiendo a cachuchazos sobre los demás componentes del sistema y complementariedades. Y inclusive hay que agregar la infraestructura, la dotación de infraestructura es absolutamente disminuida en relación con la oferta que se concibió.
el ejemplo recurrente, cuando privan de la troncal del oriente a la ciudad, que es la que atraviesa los espacios de mayor demanda poblacional, demanda del servicio, donde hay mayor densidad poblacional, pues sencillamente digamos que está perturbando la totalidad del sistema. Y le agrego, no te olvides, y esta sería mi tesis central, no te olvides que en un comienzo fue concebido el mío como un sistema que tenía complementariedades, inclusive con el transporte urbano colectivo y con otras formas, con modos y modalidades de transporte, y un buen día decidieron que el mío pudiera responder por el 100% de la cobertura cuando físicamente es imposible. Hay que decir hoy, el mío es un fracaso técnico, económico y financiero. Hay que reinventarlo. Y esto, en mi opinión, pasa por, en buena medida, volver a las fuentes de lo que fue el mío. ¿Qué significa eso? Las complementariedades obvias. Nosotros necesitamos del transporte urbano, necesitamos del transporte colectivo, y como otras ciudades lo han hecho, por ejemplo en Medellín, donde no se ha desplazado, sino que se ha integrado, dicho sea de paso, un negocio legítimo, conformado por pequeños y medianos empresarios que democratizan la economía y participan del ciclo económico, llevando redistribución del ingreso a toda la población. De modo que esa es una alternativa, y permítame hacer una sugerencia urgente. Es pavoroso lo que pasa hoy en movilidad. Hay una propuesta, y quiero agregar, ni la filtración del río Cauca de Wilson Arias es científica del SINARA, ni esta que voy a decir es mía, pero yo la recojo con mucha alegría para poder decirle a la ciudad, hay una oportunidad. Una medida de emergencia, hay que hacer planes maestros de transporte, hay que hacer los planes los estudios de movilidad, pero una alternativa inmediata. Frente a esta situación pavorosa, se ha propuesto de que hagamos lo mismo que se hacía, Diego, en la época de los Juegos Panamericanos. El tren, la línea férrea, el espacio que tenemos para ello, utilizarlo en un transporte inmediato como se hizo en los Juegos Panamericanos. Se traían decenas de miles de personas que se transportaban por la línea férrea con los propósitos de que participaran de las actividades deportivas, y hoy es una alternativa muy importante. Si inmediatamente se recompone lo que hay que hacer, entre otros el puente de la 25 con octava, el puente férreo, y se dota, ya no de la forma que hemos hecho en los Juegos Panamericanos, sino de vagones especializados en transporte de pasajeros, podemos movilizar decenas de miles de personas rápidamente en ese trayecto, inclusive para el sector universitario, donde presenta hoy un cuello de botella enorme. Esa alternativa ha sido evaluada y cuesta entre 17.000 y 18.000 millones de pesos anuales, y yo creo que es muy posible implementarla de manera inmediata a fin de impactar, pero no va a sustituir las soluciones del arbolento. Y te resumo, dos propuestas concretas de Wilson Arias en esta campaña para lo que me has dicho. Línea de transporte de pasajeros en el corredor férreo de manera inmediata, pero esto es de emergencia, esto no sustituye lo otro, esto es de emergencia para resolver la pavorosa situación de movilidad, un complemento inmediato. Y el otro, filtración del río Cauca y otros reordenamientos de la ciudad en función del agua. Creo que son dos capítulos muy importantes de una propuesta programática para la ciudad de Cali. Bueno, candidato a la alcaldía Wilson Arias, Santiago de Cali, de pronto por sus símbolos, que siempre he sido reiterativo en esa tesis, nosotros somos como Cristo Rey, con los brazos abiertos a todo el que llega, pero eso trae habitantes buenos, habitantes sanos, habitantes no tan sanos. Se está haciendo un proyecto en la zona central, la conocida zona del Calvario se está acabando, pero todas estas personas no desaparecen de la vida, ellos quedan y ellos van buscando dónde ubicarse. Está viendo usted en ese momento en las imágenes de nuestro monitor la autopista suroriental, la carrera 23. Cada 15 metros hay una tribu, un clan o una horda de habitantes de la calle. Esto genera peligrosidad para los jóvenes, para las mujeres, para la gente que antes usaba este espacio como zona de recreo para ir a trotar. Y al que pasa por esos puentes escasos peatonales que hay, si no tiene una moneda lo roban, y si no lo roban lo chuzan. ¿Qué haría usted con los habitantes de la calle de Santiago de Cali, que son muchísimos, candidato? Bueno, yo en parte pues estoy mirando las imágenes contigo y compartimos la hondísima preocupación que le cabe a la ciudadanía, ciertamente por la afluencia y por las migraciones que se han venido presentando y que son bastante complejas, Diego, y en esto vale la pena ser serios con la ciudadanía. Las causas
de esas migraciones han sido suficientemente estudiadas y denunciadas. Inclusive, una población que es recurrentemente migrante, la población afrodescendiente, está, digamos que estudiada, es decir, tragedias naturales han llevado a que lleguen a la ciudad, situaciones de violencia en el último periodo, situaciones de crecimiento desordenado de otras ciudades que impactan la ciudad de Cali, que lo trasladan, y con él también trasladan ciertos vasos comunicantes de la violencia. Recientemente hubo un estudio de la Arquidiócesis de Cali donde hablaba, por ejemplo, que históricamente también ha habido esa circularidad de clanes que circulan por la ciudad de Cali, por ejemplo el Pacífico, vienen de la selva a Buenaventura, a la ciudad de Cali, y hay una circulación histórica que explica por qué más fácilmente se vierten sobre la ciudad de Cali. Yo pienso que la solución es regional, inclusive el tema de asociatividad municipal debe estar jugando en ese orden. Nosotros necesitamos parar el flujo migratorio desde Buenaventura y de otras latitudes como una parte de la solución. Eso solamente, Diego, lo podemos enfrentar en clave de multidisciplinaridad, pero además en clave área metropolitana, en clave asociatividad municipal. Y desde luego, para quienes no puedan regresar a sus sitios de origen, pues desde luego que los planes de densificación de la ciudad que nos permitan resolver los asuntos habitacionales. Hay una presión habitacional enorme para estas y otros sectores, y esas soluciones pasan por la densificación ordenada, pero no sobre la base de una imposición a rajatabla como se está haciendo en Ciudad Paraíso, donde inclusive se expulsa a la población, sino concertadamente y con integración de la comunidad, algo así como un capitalismo social que permita que la gente no se tenga que ir de su barrio, sino que haya un crecimiento densificado de la ciudad, una mayor compactación de, como se denomina ese fenómeno, que nos permita respuestas habitacionales a esta población, entre otras soluciones. Bueno, le agradezco a los televidentes del espacio que me dieron para hacer esas dos preguntas. Vuelvo y habilito las líneas. Pueden seguir ustedes interactuando con el candidato a la alcaldía, Wilson Arias, 315-1290, 485-3449. Candidato, una situación sobre este tema que usted está refiriendo es que me parece que Cali ha sido en este asunto muy tímida. Mire, nosotros somos la capital del suroccidente del país, ¿sí? Hay una tesis del G11, hay otra tesis que es exigirle al gobierno nacional que mande recursos. Es que este problema no es de Cali. Mire, tengo el estudio periodístico que hicimos desde la Universidad Cooperativa de Colombia, donde me gradué, donde íbamos como desplazados a preguntar dónde quedaba la oficina del desplazado. ¿Sabe qué hicieron en Medellín? Nos dijeron, eso queda en Cali. Un policía nos acompañó a la terminal y de la terminal nos mandaron en un carro para Cali. Entonces, es la manera más pilatuna, para invocar aquí a Poncio Pilato, de quitarse el problema. Y nosotros hemos sido tímidos en eso. Ayer se hizo un cabildo abierto en Pance. Me quedé aterrado ver los líderes cómo pedían con miedo. Casi que cuando les hablaban duro de una se callaban. Pero nosotros nos falta como valor, autoestima y entender que es que no es el problema de Cali, sino que es el problema de toda una región, que lo asume quien tiene que asumirlo en cabeza de él, pero con presupuesto de la nación. Háblenos por favor un poco del G11. Gracias, Diego, por permitírmelo. Bueno, voy a tratar de ser gráfico con la población, y este es muy importante, siquiera que tenga oportunidad de explayarlo. El plan de desarrollo de Juan Manuel Santos, en la primera oportunidad, se plantea algo, Diego, que llama la convergencia regional. El país está siendo reordenado en función de 6 grandes áreas regionales. Montes de María, zona de Orinoquía, centro del país y la región Pacífico. Inicialmente se planteó que el valle estuviera algo así como distribuido en 2 áreas, Pacífico y centro, pero eso ya está superado, el valle queda integrado completamente al Pacífico. ¿Por qué? Porque se está hablando de regionalización y simultáneamente se operó lo que se llama la Alianza del Pacífico. Voy a darle 2 ejes importantes para que se comprenda, Diego. Hace mucho tiempo se planeaba, por ejemplo, la línea férrea desde la Orinoquía hasta Buenaventura. Nunca se pudo hacer. Hoy es un plan cierto, que está diseñado, que está planteado, y va a ser una urgencia, porque desde Venezuela y la Orinoquía necesitan sacar productos hacia Buenaventura. Otra de ellas, la que viene del Ecuador y va hasta el Atlántico, y ambos proyectos pasan por la ciudad de Cali. Este ejemplo sirve para decir qué está pasando con Cali y la región. La región no va a volver a ser lo mismo que era antes. Yo lamento
te quiero decir con franqueza que los candidatos no están refiriendo a esto. Diego, un aspecto central de una campaña electoral en la ciudad de Cali está en el G11, posconflicto y cambio climático. 3 aspectos medulares de cualquier campaña. Y ya que me preguntas G11, entonces decir, el modo como se está planeando, lo voy a decir de manera resumida, es algo así como pretender que estas grandes troncales, que la integración sea básicamente infraestructura y que ocurra con Cali lo que está ocurriendo con Buenaventura. Diego, en Buenaventura se hicieron grandes autopistas para que los afrodescendientes, los negros y los raizales vieran pasar los contenedores. Eso es la solución. Correcto. Usted se para en una carretera a ver pasar contenedores y el famoso progreso se queda en manos de grandes capitales, pero la gente está deprimida económicamente con un impacto de la violencia enorme, como ocurre con las casas de pique y con la situación generada en Buenaventura. Esa es la suerte que queremos para acá. Es decir, nosotros queremos que el G11 se convierta en la plataforma de las grandes obras de infraestructura donde vamos a pasar los contenedores que vienen por el tren o por la autopista de la Orinoquía, que sacan los productos de los ingenios vallecaucanos. Los ingenios que se fueron y se quedaron con la tierra de los campesinos e indígenas en los llanos ahora sacan sus productos y se construye a cargo de nuestras regalías. ¿O nosotros pensamos una integración regional que tenga una perspectiva más humana? Ese es el debate en el que estamos. Rodrigo Guerrera y otros sucesores de él, que le suceden hasta casi que no falta sino con los nombres, ¿no? La clase social, la edad, las chequeras, las mismas, unos se financiaron a otros, vienen a dar continuidad a esos negocios y nosotros hemos dicho, hay que darle una transformación a esa perspectiva, una integración municipal con rostro humano que permita no ese desarrollo economicista, sino la integración y el desarrollo humano. Es básicamente el centro de nuestra preocupación, reconociendo, Diego, en este punto lo siguiente, el G11 llegó para quedarse. Yo estuve en contra de cómo se legisló en relación con él. El próximo alcalde tendrá que operarlo de manera muy importante. Vamos a elegir, quiero decirle a la población, no un alcalde de la ciudad de Cali, un alcalde que juega un papel central en el G11 y en nuestro destino. Alianza del Pacífico en perspectiva de crecimiento económico o también de desarrollo humano. Los grandes interrogantes del G11 que ojalá tengamos ocasión de desarrollar en esta campaña, Diego, y te agradezco la pregunta y termino con ello. G11, es decir, asociatividad municipal, un tema muy importante de la campaña. Posconflicto, segundo núcleo. Cambio climático, otro aspecto. Bueno, asuntos transversales entre ellos, pero yo invitaría a mis amigos candidatos a que se refieran a estos temas que son de verdad los del profundo contenido. Lo que pasa es que esos temas no dan populismo, candidato. Entonces, ellos no se van a meter en ese tema porque son más mediáticos. Entonces, Diego, pero inclusive hasta les recomiendo, ya que tú lo dices, me das el pretexto para decirlo, pueden nuestros candidatos seguir hablando de las cámaras de seguridad y todos vuelven recurrentemente a hablar de las mismas cámaras, que al comentar que el problema de la seguridad es básicamente A o B, y casi que son fórmulas que se prestan entre los candidatos. Necesitamos un nuevo concepto de ciudad. ¿Quién está planteando un elemento diferenciador en la ciudad? Yo te quiero decir, Diego, nosotros no solamente tenemos la intención, creo que algunos candidatos podemos decirlo con claridad porque no tenemos la boca llena, es decir, a algunos hablar con la boca llena o con el interés de un sector particular le impide hablar de esto. ¿De cuál es la razón por la cual los candidatos no se quieren referir a la filtración del lecho del río Cali? Pues porque algunas chequeras que dependen de los otros negocios financian algunas campañas que seguramente se ven privadas de la posibilidad de referirse a estos temas, y con ello señalo la importancia de esta campaña electoral y que la gente se fije en las tesis y no solamente en que le vendan un candidato como un dentrífico. Aquí hay unos que se han transformado bastante, que unos han perdido de peso de manera impresionante, otros están adornando de pueblo y sacan su historial popular. Creo que yendo a las tesis tal vez podamos dirimir cuál es la candidatura alternativa que le conviene a la ciudad. bueno, muy bien. Con la venia suya, candidato, y con la venia de los televidentes, quiero que estos 17 minutos que nos quedan de programa los centremos a nuestro paquete central, que es el tránsito y el transporte. ¿Sí? Vamos a hablar entonces de un problema de ciudad. Usted que le gusta afrontar esos problemas y que no está con miedo de enfrentarlos. Hay un problema que desde hace algunos años, el tránsito y el transporte, que debe ser una empresa de responsabilidad social del Estado, surtió una inyección económica de particulares. Entonces ahora, esos recursos generados por los comparendos que hacemos nosotros como autoridad de tránsito y los que hacen las máquinas como elementos tecnológicos,
se va una pequeña parte para el municipio y una gran parte para grupos económicos. Empezó a regir que las cámaras iban a tomar al que no tuviera el revisado y al que no tuviera el SOAT. Pero entonces la persona que no tiene el revisado, si lo para el humano, le hace un comparendo, ¿cierto? Si es necesario, le inmoviliza el vehículo. Pero como las máquinas no tienen capacidad de raciocinio, usted va por la autopista, hay 3 cámaras, entonces lo cogen las 3 cámaras. Luego se mete por la avenida Sexta, lo coge otra. Luego se va para el sur, lo cogen otras 2 y en un mismo día le pueden hacer 7 y 8. Y oh vergüenza, sabiendo que en Colombia nadie puede ser condenado 2 veces por el mismo delito. Y esto tómese como delito también lo administrativo, que es una contravención a la norma. ¿Sí? Le están llegando las 7 sanciones del día y si al otro día sale le llegan otras 7 y se va a volver esto un manejo algo inmanejable para la alcaldía. ¿Cómo hacer desde la alcaldía, entendiendo que es el ejecutivo y quien tiene el verdadero poder? El poder está en el Estado, así lo ceda por facilismos a terceros. ¿Cómo hacer para retrotraer todo este proceso y encaminarlo a donde se debe ser? Que es dar calidad de vida, generar cultura y evitar accidentes, pero no desde el ánimo de lucro. Ciertamente, pareciera ser que algunas soluciones que se pretenden soluciones tecnológicas inclusive, digamos que están implementando en la ciudad en función o son de manera funcional al interés económico, pero el interés económico particular, bien sea del proveedor o de quien ha tercerizado el servicio. Yo creo que eso es un asunto central, Diego, que no solamente juega para el tránsito, tú lo ves en varios órdenes. Fíjate tú, por vía de ejemplo, porque la gente entienda mi postura frente al tema, voy a decirlo de otra manera. Voy a felicitar al doctor Guerrero, cosa que no acostumbro a hacer, y él lo sabe. Voy a felicitarlo precisamente por haber enderezado un asunto importante en la ciudad. Tú recuerdas que el recaudo de algunos tributos, de las contribuciones, de los impuestos, de las tasas, se hacía tercerizadamente a través de Sicali. Y el solo hecho lo hizo nuestro amigo Apolinar, de entregarle a Sicali esa recaudación le permitía manejar importantes tasas de intermediación a Sicali y el servicio no solamente no era eficiente, jugaba en detrimento de la ciudad. El doctor Rodrigo Guerrero creo que con un buen sentido tomó una decisión audaz, valiente. Todos sabíamos que era catastrófico lo que ocurría, pero nunca se logró enderezar. ¿Cuál fue la razón por la cual no se hacía? Por los potentes intereses económicos de Sicali, que lograba cooptar al Consejo Municipal y la Alcaldía, es decir, comprar virtualmente funcionarios para impedirlo. Y esto no es un secreto. Para que la gente lo sepa, no solamente lo hacen estas entidades, también lo hace, por ejemplo, la Siemens, a escala orbital, es famosa porque destina rubros para comprar gobiernos, para comprar gobernantes o corporaciones públicas, de modo que sus intereses sean, digamos, protegidos. El doctor Guerrero tomó esa decisión. Pues yo quiero decir que en materia de tránsito hay que tomar decisiones similares. Yo soy un convencido de que el cuerpo civil de los guardas de tránsito no solamente debe ser mantenido, amplificado y tecnificado en la ciudad de Cali. Creo en esa alternativa, creo en la humanización de ese servicio, porque como se ha señalado, digamos, lo que parecía una solución tecnológica está jugando en contra, en detrimento no solamente de la ciudad, sino del interés público, o lo digo de las dos vías, del interés público, pero también de la ciudad, por tanto se acarrea algo que es muy caro para nosotros, y es la pérdida de la confianza legítima. Tú sabes, Diego, en tu condición de abogado, ¿qué es eso? La confianza legítima es la que surge entre el asociado ciudadano y el Estado, cualquiera sea su forma. Yo trato de explicarlo. Que le entrego todos mis derechos. Es decir, ¿qué es confianza legítima? Confianza legítima es que la gente confía en que el departamento de tránsito no está para estafarle por una vía presuntamente tecnológica, sino para enderezar los asuntos del tránsito. Y a veces eso no se puede hacer, como se ha señalado, con protocolos tecnológicos. Se requiere un elemento humano que tenga criterio, que tenga raciocinio, inclusive que tenga capacidad, digamos, de evaluar asuntos como la buena fe, que tenga lo que llamaría algunos la sana crítica. La sana crítica, Diego, es por excelencia humana. La sana crítica es una facultad humana por excelencia, no es del aparato. Entre otras cosas, valga decir, aquí no tenemos, digamos, prejuicio frente a la tecnología. Para decirlo en la clásica frase, un cuchillo no es bueno, no es malo, un cuchillo sirve lo mismo para cortar carne que para degollar al vecino, de modo que el cuchillo no es el problema. El problema es que la tecnología en sí misma no es la que acarrea aquí el problema, sino que digamos que hay una dimensión humana de este
de este servicio público o de digamos, de esta instancia, de esta institucionalidad para responder por los derechos. De modo que yo hilaría muy delgado respecto a ese tema. Creo que la corrección corre por la vía de que nosotros tengamos un buen cuerpo de agentes que además tengan naturaleza civil, y es parte de otra discusión que seguramente podremos dar más adelante o cuando tú quieras. Creo que hay que casi que volver a barajar en la tercerización que sea eso del sistema del tránsito, o en la entrega de funciones públicas a agentes privados que deben ser, digamos, remediadas con su regreso a la municipalidad. Bueno, en una administración pasada se contrataron 2.000 personas casi que durante todo el periodo y se les pudo pagar. ¿Por qué las otras administraciones no generan empleo? No generan esta facilidad para hogares caleños y siempre arguyen de que no hay dinero. Un ejemplo, candidato. Cali es una ciudad hermosa, tenemos zonas verdes amplias, pero hay algunas zonas verdes que las mismas familias las cuidan. Este programa ha sido ponente de una tesis, se la regalamos a usted y nadie más se la hemos dado, es contratar unos jardineros, ¿sí?, que estén cada uno encargado de 100 metros, 200 metros, y que mantenga ese sitio bonito, regadito, arregladito y florecido. La visual en Cali sería espectacular. Si se hacen en pequeños tramos, se podrían hacer en grandes extensiones. ¿Esto quién tendría que pagarlo? La municipalidad. Siempre nos hemos hecho la pregunta con el codirector de ese programa, William Marmolejo, es ¿por qué si Jorge Iván pudo tener estas personas haciendo nada en la calle? Y no porque no quisieran, es porque no tenían un manual de funciones, no sabían qué hacer. ¿Por qué no contratar personas y darle la oportunidad de que embellezcan a Cali? ¿Cómo ve usted, si fuera alcalde, esta teoría? Te digo que me está gustando mucho este programa porque me da la oportunidad de tratar de dar una explicación en términos pedagógicos y conceptuales a la ciudadanía. Lo que hay detrás del razonamiento tuyo y el de Jorge Iván, que tal vez no fue bien implementado por Jorge Iván, yo creo particularmente eso, pero conceptualmente lo que decía Jorge Iván era correcto, lo que tú estás diciendo. Cuando hay recesiones, entonces lo voy a poner en términos conceptuales. Un hombre que se llamaba John Maynard Keynes, de esto no era del polo democrático, no era sindicalista, ni siquiera era de izquierda, más aún tuvo teorías bastante regresivas también. Por ejemplo, hablaba de la destrucción creativa, cómo destruir parte de fuerzas productivas mediante la guerra para que redituara la economía, de modo que no era amigo mío. Pero John Maynard Keynes descubrió algo muy importante. Decía, cuando una sociedad se deprime económicamente, surge un ciclo recesivo, porque la gente no tiene para comprar, si no tiene para comprar se encañenga la producción, si se encañenga la producción despiden trabajadores, si despiden trabajadores hay menos ingreso disponible, si hay menos ingreso disponible, digamos que se crea un ciclo recesivo, una especie de círculo vicioso horrible. Decía, ¿cómo romper eso? La pregunta es, ¿la ciudad de Cali está ocurriendo? Y yo sostengo que sí, todavía estamos pasando por un ciclo cuasi recesivo de grande dificultad. La gente no tiene para pagar predial, la gente no tiene para pagar valorización, los índices de desempleo son enormes, en fin, Cali está muy impactada severamente. De modo que esto es demostrable y aparece en las exposiciones de motivos de Rodrigo Guerrero, y no me lo estoy inventando. ¿Cómo romper los ciclos recesivos? Decía Jorge Iván, alegaba en el Consejo algo que es cierto. Si el Estado funge como una especie de darle un estartazo a la economía, si yo ocupo la gente y si yo logro que la gente tenga un ingreso disponible, la gente consume ese ingreso disponible y al consumir ese ingreso disponible reactiva la economía. Las máquinas no consumen como los seres humanos sí consumen de otra manera y ayudan digamos, a reactivar el ciclo económico. No bastaba con eso, pero era un buen ejemplo. Yo ayudo a dar empleo productivo desde el Estado. De esa manera irrigo la economía popular, si se quiere, de manera amplificada. No le doy a uno o a dos, le doy a la gente del común. Y esas irrigaciones van algo así como nutriendo ciclos económicos que van derivando hasta que logran reactivar la economía. Ese principio de Jorge Iván, creo yo, estuvo mal aplicado, porque no se trataba solamente de darle empleo por darle a la gente, había que darle un empleo productivo, lo cual pasaba por un alistamiento, entonces manual de funciones, porque además tiene que contar con un segundo aspecto, y es algo así como la explicación ciudadana. Nosotros no solamente estamos para repartir el presupuesto, y menos entre los amigos, porque la otra parte que creo yo falló de Jorge Iván fue que Jorge Iván casi que convirtió en una especie de procedimiento clientelar, ¿no?,
que hacía más odioso. Entonces, la gente sabía que Clementina Vélez, que el otro concejal tenía tantos guardas cívicos, ¿no? Eso se sabía, Diego, y era molesto para la ciudadanía. Bueno, mencioné un nombre, voy a tener que mencionar los 21 o los 20, porque yo no acepté guardas cívicos. Yo no participé del festín, y también lo quiero decir, Diego, con la potencia que me diré. Wilson Arias estuvo en el consejo. Y que me miren a los ojos Jorge Iván y mis concejales. Yo no acepté participar de un festín, no participé, no fui vinculado afortunadamente porque me conocen, pero sí lo condené. Dije, el modo como se repartió se festinó el presupuesto, de modo que, fíjate que yo no me pongo al concepto. Ahora tú planteas una alternativa, el mantenimiento de zonas verdes, que en la ciudad de Cali se justificaría. Yo creo que esa sería una fase realmente. Yo creo que aquí hay varias actividades, digamos, de carácter urbano que sería importante acometer, y de esa manera, digamos, cierta flexibilidad funcional de algunos grupos humanos que le permitan estar atendiendo requerimientos de la población, que complementaricen inclusive algunas demandas temporales. Tú sabes que a veces hay actividades que son temporales, no son permanentes. Bueno, esas posibilidades. Sin embargo, sigue presentándose un interrogante, Diego, para tu propuesta, que es muy importante. Agrego algo. Las obras de infraestructura de construcción parece ser que son bastante intensivas en mano de obra. La construcción de vivienda, algunas obras cívicas son muy intensivas en mano de obras, amén de las que has mencionado. Entonces, eso como factor positivo. El problema en este momento, Diego, es cómo lo nutrimos económicamente. Entonces, los ingresos, la parte fiscal del municipio se vuelve central. Yo ahí resumiría lo siguiente, Diego. ¿Cuál es la diferencia importante entre Cali y Medellín, entre Cali y Bogotá? Los que estudian el tema, yo quiero celebrar esos hallazgos desde hace tiempo, lo decía yo desde el Consejo Municipal. La diferencia es que tienen unas empresas municipales estatales potentísimas que le reditúan económicamente a la municipalidad, pero en Cali no es así. ¿Por qué no es así? Porque un interés particular opaca esa prestación de servicio. Nosotros no tenemos telefonía porque hay un binomio, ¿no? Hay un oligopolio, un duopolio que no quiere que funcionen telecomunicaciones de empresas municipales de Cali, ¿no? De modo que, para mencionar ejemplos, digamos que se sacrifica la empresa de servicios públicos en beneficio o del sector financiero o de grandes capitales locales y nacionales, o en beneficio de nuestra competencia. Si rompemos esos intereses, vamos a tener unas empresas prestas, rentando para la ciudad, y seguramente, Diego, podemos pensar en que el municipio ayuda a impactar el empleo, a redistribuir el ingreso y a atender grandes necesidades, Diego, que tenemos no solamente en materia de empleo, sino de inversión social. Bueno, despedirnos. Antioquia y Cundinamarca, a quienes ganan medallas, les dan, en deporte les dan un incentivo importante. Es más, mucho deportista del Valle del Cauca participa en diferentes faenas deportivas por Antioquia, por Cundinamarca, por otros departamentos. Acá el que gana se va solo, y cuando gana el alcalde y el gobernador se paran al lado para la foto, ¿sí? ¿Cómo es usted frente al deporte? ¿Cómo sería Wilson Arias en esta lista como alcalde de Cali? No, yo pienso, primero, que el tema deportivo y cultural en general, el tema cultural y deportivo, hay que mirarlo de manera integral, al pie inclusive de la educación. Además, digamos, de los beneficios y de las posibilidades de desarrollo individual y colectivo, hay que verlos como agente, algo así como disuasivo de los fenómenos de violencia en la ciudad de Cali y de incorporación al ciclo social, inclusive productivo. Voy a decir de otra manera. Las sociedades siempre se han preguntado, cuando tienen fenómenos de desempleo, y el desempleo en Cali significa algo así como carne de cañón de las bandas criminales, de las insurgencias, del paramilitarismo. Esto es muy dramático en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Siempre se ha preguntado la sociedad, ¿cómo retengo en el sistema educativo, en el sistema deportivo, en la actividad cultural, cómo retengo a los segmentos poblacionales más susceptibles de la violencia, que son en Cali los jóvenes? Diego, la violencia en Cali tiene nombre propio. Son grupos etarios de hombres jóvenes de determinadas procedencias y determinadas estratificaciones. Eso no es un descubrimiento. De modo que la solución de esos hechos pasa en buena medida por una política de retención de la juventud en esos aparatos.
la oferta pública al respecto tiene que tener estímulos tan importantes que permitan que no deserte de ellos. Y lo que tú dices es uno de los varios instrumentos para que el joven se sienta estimulado a permanecer, no solamente en términos de la competitividad, sino de su actividad lúdica y de su realización humana. Esa explicación es distinta de la que dan los otros alcaldes y los otros candidatos. Esta explicación te permite, para resumir, decir, ¿qué es más barato, Diego? ¿Retener a los jóvenes acá o después reinsertarlos del paramilitarismo? Y la respuesta no es sino una: es mucho más caro sacar a un joven de las bandas criminales, de la guerrilla, del paramilitarismo, de las formas de violencia y de la descomposición social. Es mucho más caro, socialmente hablando, que retenerlos. De modo que esto pues se ha dicho tantas veces, pero no siempre es comprendido. Yo miro el deporte, la cultura, la educación, no solamente por sus valores en sí mismo, sino también por su capacidad de retención, su valor de social los jóvenes en estos sistemas. Bueno, candidato, muchísimas gracias. Fue un placer, Diego, conversar esta hora con usted y esperamos tenerlo aquí en Luz Verde 3, este espacio participativo ciudadano. Hoy restringimos un poco las llamadas, pero estos temas queríamos abordarlos. Si usted nos acepta una nueva invitación, serán ustedes, amigos televidentes, los que tengan la hora para conversar directamente con Wilson Arias. Muchas gracias a ustedes. Con el patrocinio de Calzado Pecas.